Bueno, yo he tenido un poquito la fortuna en mi vida, que yo creo que no la tienen muchas personas, y yo lo digo como orgulloso, y es que yo nunca en la vida he trabajado en nada que no tenga que tener una cámara en la mano. Parce, yo tengo como una filosofía muy grande de la vida que he aplicado siempre, y es como a mí me gusta hacer las cosas sin tener que pasar por encima de nada. Y yo siento que en este medio, lastimosamente, hay que ser una mierda para hacer las cosas, y yo decía como, no, güey, no puedo ser así. A mí me han operado 3 veces de la pierna derecha y 2 de la izquierda, entonces yo he tenido 5 recuperaciones diferentes que han sido 2-3 meses en muletas, entonces calcula que yo he pasado casi año y medio en muletas a lo largo de mi vida. Básicamente ellos me decían, nosotros no lo podemos vender a usted como fotógrafo porque usted pues no es nadie. Entonces yo me acercaba a las bandas y yo les decía, yo les vendo el toque por 20.000 pesos y yo les hacía fotos durante el toque y me decían de una. Entonces digamos habían 4 bandas en la noche, a mí de pronto me decían 2 que sí y yo breve, yo ya 2 bandas ya hecho. Yo siempre me he considerado muy como un cazador, ¿sabes? Como que a mí me gustaba cazar momentos, se los mostraba a la gente y a la gente le gustaba, era como, usted en qué momento hizo eso. Y últimamente la gente me gusta mucho como me dice, como Daniel, nunca nadie me ha tomado fotos, pero quiero que las primeras fotos que alguien me tome sean tuyas. Y eso a mí pues ya, si a mí alguien me dice eso, yo ya estoy ya del otro lado. Yo le decía a mi mamá y a mi familia como, si a mí me tienen que operar una sexta, yo prefiero morirme. Amigos, antes de que inicie el episodio, les quiero dejar un dato por aquí, y es que más del 90% de las personas que ven o escuchan los podcasts aún no están suscritos. Sería de gran ayuda para nosotros que le pudieran dar en suscribir, porque así le podemos llegar a gente muy chimba como todos los invitados que estamos trayendo. Entonces, pues nada, solamente denle clic en suscribirse y disfruten el capítulo completo. Chao, chao, que estén bien. Bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de No hay de otra. Nuevamente y como siempre agradecerle a todas las personas que hacen que esto sea posible. Recordarles que pueden darle like, comentar y suscribirse para tener invitados como el que tengo hoy en día a mi lado. El invitado de hoy es Daniel Jiménez, a.k.a. Dani JPG. Hello, Yoma, ¿cómo Perro, ¿cómo estás? estás? Muy bien, muy feliz de estar acá contigo. Marica, gracias por aceptar la invitación, en verdad. Muy orgulloso y honrado. Pero no, en verdad yo te lo comentaba como cuando yo creé el proyecto, una de las personas que yo tenía como en mi checklist de poder invitar eras tú, pero en ese momento tenía unas creencias distintas de cómo llevar el podcast hasta que dije, no, perro, yo lo quiero hacer como yo quiera y ya. Yo siempre inicio el podcast dando un contexto a las personas que nos ven, entonces me gustaría que ese contexto lo dieras tú y que nos contaras un poco quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Dani, principalmente soy fotógrafo, me considero artista visual, ¿Ok? eh, soy una persona curiosa por aprender cosas, ¿Mm? soy muy gamer también, Sí. como Bastante geek. soy muy geek en las noches y pues me dedico a la fotografía principalmente, gracias a la vida. Marica, la primera pregunta con la que yo inicio el podcast siempre es preguntando que si hubiéramos cogido al Dani de niño y le hubiéramos preguntado qué quieres ser cuando seas grande, ¿qué hubiera respondido ese Dani de niño? ¿Cuál era tu aspiración en ese momento? Pues yo creo que mi sueño siempre de niño, como por afiliación con mi familia, yo quería estar como metido en los rodajes. Yo quería Ok. estudiar cine, yo quería ser director de fotografía cuando era chiquito. Pero ¿qué relación tiene tu familia con todo este mundo audiovisual? La familia por parte de mi papá son productores y se Ok, mueven han hecho comerciales, han hecho series, han hecho películas. Mi papá ok, es productor y como que siempre estuve como cerquita como a ese mundo. ok. Entonces yo siempre me soñé siendo como un director de fotografía, porque Ujú. las cámaras siempre me parecieron como interesantes como objeto. Sí, claro. Como Y curiosidad. como curiosidad, porque me gustaban como las formas, tenerlas en la mano, así no las supiera utilizar, Ajá. era lo que yo quería hacer. Y, y pues en el camino, pues hablaremos de eso, pero pues me di cuenta que no quería estar uno ni en los rodajes, ni quería tener equipos grandes de trabajo, y Ajá. tampoco quería ser director de fotografía, y tampoco quería hacer video, y tampoco quería editar, y bueno, Exacto. Eso fue en un inicio como que lo que tú pensabas a ese sí. niño, pero ya después te fuiste dando cuenta de otras cosas. Ajá. Volvamos al Dani de niño. ¿Cómo fue crecer en Bogotá? Tú eres de Bogotá. No sé qué tipo de niño eras tú. ¿Eras el niño extrovertido, el niño más callado? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues mi infancia fue un poquito como rara porque yo siempre fui un niño muy introvertido, siempre fui muy Ok, callado, siempre era el niño que no tenía muchos amigos, que ok. estaba como un poquito en la esquina, como pendiente de las otras personas, nunca hablaba mucho, como que siempre estuve como muy al margen de la gente, como que Ujú. mis formas de relacionarme con la gente nunca iba como con el estereotipo
general de los colegios, generalmente, como que uno Sí. no pega, entonces como que yo nunca funcioné ahí. Entonces, como que desde muy chiquito siempre estaba muy pegado al internet. Como que desde Ok. chiquito siempre estuve metido en el internet y aprendiendo cosas que me gustaran, pero nunca fue muy amiguero. Hasta ya cuando crecí más y como que adopté mi personalidad de hoy en día, que Ajá. ya como que me apoderé de mí y dejé a esa persona detrás. Pero yo de niño no, nada. ¿Y qué Yo, te llevó a dar ese salto? O sea, ¿qué circunstancia o porque te diste cuenta que tal vez ese no era el Dani que quería ser, sino de pronto empezar a hablar, a ser un poquito más extrovertido? No voy a decir que ya el súper extrovertido, pero sí de pronto a poder entablar conversaciones y demás. pues yo en el colegio me di cuenta que no me relacionaba bien con nadie. Ok, O sea, que yo no tenía buenas relaciones con nadie, entonces empecé como a explorar cosas y ninguna me funcionaba. Entonces yo ok, me, yo me metí en el mundo del deporte. ok. Yo empecé a hacer gimnasia artística desde que era muy chiquito porque yo me la pasaba viendo videos de gimnastas y me parecía interesante los videos y como hacer cosas en Sí, el aire y como inventarme vainas. Y desde chiquito me gustó mucho la gimnasia, que ok, después falló y fue como la catástrofe que me llevó a lo largo de toda mi vida hasta hoy, ajá, eso fue lo que definió como todo, como una lesión y una caída que yo tuve cuando era chiquito. ajá, eh, pero sí, eso, como que yo me soñaba siendo gimnasta, ¿sabes? ok. Y ya después fue que llegó la fotografía un poquito a mi vida. Hablemos un poquito de eso. Listo, tú empezaste, te diste cuenta que la gimnasia te gustaba y como que empezaste a practicarlo y demás. Ya de pronto eras un Dani un poco más que hablaba, un poquito más extrovertido, podemos decirlo. ¿Qué pasó en ese proceso para poder decir, si bien mencionaste ahorita, de pronto lo practicabas una lesión, pero en qué momento empezaste ya a interesarte más por las cámaras, como por en verdad la foto, como a empezar a ver el mundo a través de una cámara? Pues yo decía lo del deporte porque el deporte también fue como una forma para encontrar como nuevas personas, ¿sabes? Como, De como yo acuerdo. sentía que no encajaba en el colegio, entonces yo dije, bueno, voy a empezar a hacer deporte, a ver si encuentro Ujú. nuevos amigos y pues eso tampoco funcionó mucho. Sí, sí, sí. Yo llegué a la fotografía porque pues la historia es que yo estaba en la Liga de Bogotá de gimnasia. Ujú. Entonces yo salía del colegio, yo iba a la Liga de Gimnasia y como que mi vida se convirtió en eso. Y en un momento yo tuve una caída muy grave que a mí me fracturó la pierna y a mí se me volteó la Ush, pierna y como que yo tuve una caída muy, muy grave. Y yo tuve una primera cirugía de la pierna, que ujú. eso para mí fue como pues ya no más deporte, ya me tengo que dedicar a otra cosa. Entonces yo me caigo, me operan y entonces empiezo a ver muchas películas. Como no tenía nada que hacer y como no me podía mover, Sí, claro. entonces Era lo que empecé, había. era lo que había. Entonces yo empecé a ver películas, empecé a consumir más internet, a jugar más. Ujú. Y en esas como que yo dije como quiero empezar a saber más de fotografía porque me gustaban los videos y mi papá siempre me enseñó mucho, pero entonces fue un poquito por eso. Entonces, mm, cuando yo era chiquito, mi papá, yo le empecé a pedir una cámara, yo no sabía nada de fotografía, Ujú. nada, nada. Entonces él me regaló una cámara de segunda era una Canon D1X, que es una cámara de deportes como de hace 15 años, Ok. y la cámara era una mierda, porque la cámara tenía muchos hongos en el visor, entonces no se veía nada, y era una cámara muy profesional, y yo no la sabía utilizar. Sí, de acuerdo. Entonces yo no sabía qué era el diafragma, el ISO y la velocidad y el balance de blancos, entonces era como que yo la tuve y yo dije, no, paila, o Esto no sea, es para esto no, mí. esto no paila. Entonces hicimos como un cambalache con otra persona y llegó otra cámara más sencilla y Ujú. ahí yo empecé a aprender. Ok. Y, y bueno, yo empecé a aprender de fotografía y yo empecé a estudiar cine, yo no he terminado de estudiar. Importante. A día de hoy yo no he terminado de estudiar. Entonces, y, ¿cómo te iba a decir? Estabas contando lo que hicieron el cambalache, llegó una cámara un poco más tranqui y ahí digamos qué pasó. Nada, yo empecé a hacer fotos como que en el colegio, como yo no tenía amigos y yo no me relacionaba con la gente, entonces yo dije, pues voy a empezar a llevar la cámara y es lo único que sabía hacer. Claro. Entonces yo empecé como a tomar fotos como en los bailes, en las presentaciones, y yo tenía en ese entonces como un lente con el que todo el mundo empieza, que es un 50 milímetros, pero el mío era un 1.4, no era un 1.8, la gente entiende, y yo ya tenía un lente muy bueno, ¿sabes? Como que, Pero de pronto para la gente que no entiende, ¿cuáles son las diferencias entre esos dos lentes? pues la diferencia es que la diferencia entre un 1.8 y un 1.4 es que es un lente más luminoso y le entra más luz y es Ok, más nítido y es un lente mucho mejor. Entonces yo era feliz porque tenía un 1.4 y empezaba a hacer retratos y me gustaba, y pues fue así como la cosa. Después yo terminé el colegio
y yo digo, no, pues yo quiero estudiar cine porque yo quiero ser director de fotografía y la cosa y bacano y los rodajes. Y yo empecé, bueno, a mí siempre me dio muy mal en el colegio y en la universidad. Yo era re Ok, mal estudiante, porque la academia nunca me gustó mucho me pasa igual. y, y yo aprendía de mis maneras. Entonces yo entré a la universidad y desde el principio me iba Mm, re mal, siempre. Y yo, como que yo me acuerdo mucho que yo le decía a mis papás, a mi mamá, yo le decía mucho como a mí me va a ir re mal siempre en el En la estudio, academia. pero yo sé que a mí me va a ir bien. Yo sé Ajá, que en algún momento a mí me va a ir bien y la escuela vale, la universidad vale verga, pero yo sé que trabajando yo la logro. ok. Y era como, bueno, Pero tomaste la decisión de estudiar una carrera, o sea, te metiste a la universidad. sí, yo empecé la universidad, empecé a estudiar cine y pues ahí conocí a amigos que son talentosísimos y gente muy, muy buena, pero yo sentía que yo no encajaba igual. Como Ok, que a mí me gustaba el cine y me gustaba intentar ser director de fotografía, pero no me salía, ¿sabes? Como que no, como que yo desde chiquito era muy introvertido y enfrentarme a grupos grandes de personas siempre me había costado mucho, claro, como dirigir grupos, pensar una idea, comunicársela a la gente, como que todo me lo guardaba para mí. claro. Entonces era muy problemático. Y me iba mal en la universidad también por eso. Y mientras todo esto estaba pasando, ¿qué papel jugaba tu familia ahí? Si bien dijiste que le decías a tu mamá que tal vez la academia no iba a ser, pero que el trabajo sí, ella te apoyaba, ella tal vez no, tu papá en ese sentido que ya tenía de pronto como más bagaje en este mundo, te decía, sí, pues por acá, o más bien no lo haga. Sí, pues con mi papá hay una historia particular y es que pues él siempre estuvo metido como en el mundo de las producciones y eso. Y digamos que siempre como un poquito había facilidades para que él me pudiera meter en la industria, ¿sabes? Como de, Claro, ay, yo lo recomiendo, yo lo llevo, yo le presento a tal persona, tal. Y cuando yo empecé a crecer, yo me di cuenta que yo no quería eso. Como que yo no sí. quería, yo en un punto yo dije, yo no quiero que mi papá me ayude en nada. O Un sea, poquito de la rosca. yo no quiero ser parte de la rosca, ni quiero que mi papá me lleve, ni que me presente con tal productor, ni con tal fotógrafo, porque yo decía, ya era un pensamiento muy mío, yo decía, si yo hago algo, quiero que sea como, Por ti. porque yo me lo gano, no porque me recomienden, ni me lleven, y tal. Entonces, como que yo dije, no, voy a hacer mi carrera solo. Y no quiero ser el hijo de mi papá, sino que como que ya me reconozcan. Y hoy en día ya me pasa que es como, ay, usted es el hijo de este man, y ya es como, uy, pero no sabíamos usted de dónde, Claro, tal. Y así fue un poquito. Y mi mamá, pues exacto. era como, pues dale. Y yo pues ventaja que tuve es que empecé como a trabajar muy chiquito. O sea, Ajá, yo desde los 17 años empecé a tener como, pues no trabajos, pero empecé a recibir dinero gracias a la a la fotografía. fotografía. Entonces, por ejemplo, mi primer trabajo, que era un trabajo re chistoso. Bueno, yo he tenido un poquito la fortuna en mi vida, que yo creo que no la tienen muchas personas, y yo lo digo muy como orgulloso, y es que yo nunca en la vida he trabajado en nada que no tenga que tener una cámara en la mano. Exacto. O sea, yo Ok. nunca he sido mesero, ni he trabajado en un call center. Y es una chimba. Sí, y no es tan fácil. O sea, Exacto. no es tan fácil, pero yo sentía que yo desde chiquito como que me empecé a dar las bases para empezarme a relacionar con la gente, no de la academia y mis amigos, sino con gente que trabajaba. Y Claro, eso a mí me empezó a abrir puertas mucho más rápido. de acuerdo. Y entonces yo estaba en la universidad ya desde segundo semestre y a mí me empezaron a salir fotos y trabajos y mis amigos eran como, ¿usted por qué está ¿Cómo hace? trabajando? ¿Usted por qué Claro. está recibiendo plata de la gente? La gente no entendía, igual me pagaban nada. O sea, por Sí, hacer fotos y videos me pagaban nada, pero pues a mí no me interesaba. Como que si yo le podía prestar cierto servicio a alguien y yo podía ser como feliz haciéndolo, yo lo hacía. Entonces mi primer trabajo era como, es que es un chistoso, marica. Mi primer trabajo era en un teatro que es en galerías. Ajá, Entonces el teatro se llamaba Teatro Barajas. Y ahí ok, hacían obras de teatro y hacían conciertos de jueves a domingo. ok. Entonces yo tenía como una alianza con el teatro donde yo iba y yo, básicamente ellos me decían, nosotros no lo podemos vender a usted como fotógrafo porque usted pues no es nadie. Claro, Entonces sí. yo me acercaba a las bandas y yo les decía, yo les vendo el toque por 20.000 pesos y yo les hacía fotos durante el toque. Ok, Y me decían de una. Entonces, digamos, habían 4 bandas en la noche, a mí de pronto me decían dos que sí. ok, Y yo, claro. breve, yo ya 2 bandas, ya hecho. Y yo así trabajé como 6 meses en un teatro. Ok. Y yo empecé a trabajar mucho con músicos y la gente me empezó a conocer y todo. Y como que a mí me gustaba. Entonces me empecé después a hacer como videos con artistas muy chiquitos y eso fue hace 10 años. O sea, eso Sí, fue hace claro. 10 años y hoy en día esas bandas ya no existen porque pues todas las bandas se separan.
Sí. Pero eso también te ayudó y te abrió camino en la industria de la música de alguna manera. Sí, y me enseñó mucho a hoy en día también ya no trabajar mucho con músicos porque yo generalmente no trabajo con música, Claro. porque es una industria que desafortunadamente no me gusta. No, total. Y te quería también justamente preguntar eso de, marica, en ese momento ya empezaste a conseguir trabajos, listo, entraste a la universidad. ¿Tú en ese momento pensaste y dijiste como que tengo claro que voy a el resto de mi vida dedicarme a esto? ¿O en tu cabeza pasaba como esto de pronto puede ser un hobby, un plan B? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues la cosa fue que estudiando ya como en quinto semestre yo me di cuenta, no, yo no quiero ser director de fotografía, como que esta vaina a mí no me está funcionando, como que no me está gustando, entonces empecé a tomar solamente fotos Sí. y me empecé como a alejar mucho de la universidad y en un momento, pues llega un momento de ruptura donde yo me retiro de la universidad Ujú. porque en ese momento me salieron las prácticas en la agencia donde yo quería trabajar, donde era mi sueño trabajar en ese Sí. momento. Entonces yo dije, no, marica, yo para qué voy a seguir estudiando si ya puedo trabajar en el lugar donde yo quiero trabajar, ¿sabes? Entonces, como que yo me mentalicé con eso. Y bueno, un poquito mi historia es que yo empecé a trabajar con festivales de cine mucho. Mm, Yo he trabajado con Bogo Shorts, con Indio, con el Fixi, con el Beef, con ok. festivales más pequeños. Y la primera puerta que a mí se me abrió fue Bogo Shorts. Ok. Entonces a mí se me abrió la oportunidad de entrar como voluntario en un festival en Bogo Shorts como en el 2014. Entonces, generalmente la gente que se postula para ser voluntaria en un festival es para hacer, no sé, salas, hospitalidad, Ujú. ángel, que es la gente que acompaña a los invitados. Y yo dije, no, marica, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser es parte del equipo de fotografía del Claro. festival. Y si no hago parte del equipo de fotografía, yo no. Pues mejor no, no estoy ahí. Entonces yo entré, yo hice la entrevista con la persona que a mí me ha enseñado todo y yo como que me dijo, como, bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer en el festival? Yo le dije, yo quiero ser fotógrafo de una. Y el man como, no, pero no tenemos como vacantes en el equipo de fotografía porque ya todos eran mucho más experimentados y Claro. yo era un peladito. Pero ya tenías portafolio, ya tenías trabajo que mostrar o nada. Ya tenía cositas, Ok. pero pues cositas, o sea, entonces yo le dije al man como, deme la oportunidad, pero yo, si no estoy en el equipo de fotografía, yo no voy a trabajar acá y no voy a entrar. Y fue Ok. como este piro, Claro, re exigente. sí, desde la primera vez. Entonces Literal. yo entré a Hugo Shots y empecé a trabajar ahí un montón y pasaron años y años. Y yo entré como practicante y cuando esta persona me dice que se iba y a mí me iba a dejar el cargo que él tenía. Uf, Entonces yo dije, no, yo tenía 20 años y yo dije, no, yo ya la hice. Yo ya la claro. hice y la universidad vale verga y ya todos valen verga. Entonces yo me quedé ahí trabajando y así fue un poquito como yo arranqué como más en el mundo audiovisual, del cine, de la publicidad, pero desde otro lado, haciendo fotos y otro tipo de contenidos. Ya no estaba haciendo dentro de producciones, sino estaba como haciendo publicidad para las producciones y a mí siempre me ha gustado mucho la publicidad. Y hablemos un poco ya del desarrollo del proyecto como tal. Listo, ya empezó esto, tú dijiste, ya la hice, ya esto es lo que me voy a dedicar, dejo la universidad de lado. En esos momentos, ¿qué estaba pasando en tu vida? Tenías 20 años, acabas de decir, seguías viviendo con tu familia, pensabas ya en irte a vivir solo, ya dijiste, la logré, voy a comprar equipos nuevos. ¿Qué equipos tenías? Hablemos un poco de eso para darle un contexto a la gente. Mm, Como respecto a cuando yo vivía en la casa de mi mamá, Ajá, como que yo me quería ir de la casa porque yo no quería ser como una carga para mis papás, ¿sabes? Como que generalmente la gente se queda viviendo con sus papás porque es más cómodo, porque claro, lo cuidan y todo. para uno, Para totalmente, uno. pero para ellos. Para ellos uno es una carga porque es plata, es tiempo, es como este man está Y acá. por más que ellos obviamente son nuestros papás y lo van a hacer con mucho amor y demás, y no lo van a, como que hay muchos papás que no lo sacan en cara, tal vez otros sí, pero es como marica, pues es mi hijo, yo lo hago por él. Claro. Pero entonces yo decía, no, yo quiero que, pues mis papás son separados, yo iba con mi mamá, yo decía como yo quiero que mi mamá viva tranquila, ¿sabes? Claro. Como que ella pueda hacer sus cosas y que no me tenga ahí encima, sino, entonces yo me fui de la casa desde los 21 Ok, joven. y yo no tenía nada. Y mis ingresos económicos no eran seguros ni nada, pero yo me fui con 20 años, 21 años, con una cama, un escritorio, un televisor chichi que yo tenía y el Play 4. Y la cámara. Y la cámara que igual, no porque en ese momento yo no tenía cámara, esa es Ok, otra historia, esa es otra historia. Y es que yo no tenía cámara porque pues era muy caro y en la agencia donde yo trabajaba había una cámara, entonces yo trabajaba con esa cámara. ok, En ese momento era una 5 de Mark III, ok. que pues en ese momento era ya antigua, Pero pero, funcionaba para pero a lo mí que... me funcionaba. Con esa cámara empecé yo a descubrir de tamaños de sensores, a empezar a hacer retratos y eso.
pero pues fue un poquito esa la historia de que yo me fui. ¿Y cómo empezaste a identificar cuál era tu estilo creativo y tu estilo visual, por decirlo de alguna manera? Porque si bien en la fotografía hay demasiados campos, cuando uno entra al audiovisual, uno puede empezar a decir como, no, yo quiero que esto sea enfocarme en video o en foto. Quiero que, si quiero hacer fotos de conciertos. Acabas de decir que tú no trabajas en conciertos mucho, pero retratos. ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que ese era realmente el camino? Pues haciendo publicidad para películas, a mí siempre me gustó mucho hacer retratos, ¿sabes? Ujú. Y me di cuenta que el video no me gustaba, sino quería hacer retratos porque me gustaba sentirme como cercano a las personas. Ok, Y como, uy, es que siento que ya es como muy de atrás, pero como yo era tan introvertido y no tenía buena relación con la gente, sentía que tener una cámara en la mano a mí me abría una puerta gigante, ¿sabes? Como que yo ya claro. sentía que podía entrar a una persona solamente con una cámara en la mano y con un mensaje o una De cosita. acuerdo. Entonces yo era como, yo siempre me he considerado muy como un cazador, ¿sabes? Ok. Como que a mí me gustaba cazar momentos y se los mostraba a la gente y a la gente le gustaba. Era como, uy, ¿usted en qué momento hizo eso? Ajá. Entonces a mí me empezó a gustar como retratar la cotidianidad un poquito de la gente, porque era como formas de que la gente no está acostumbrada a verse. Ujú. O sea, la gente, generalmente uno recibe una foto y uno le muestra una foto buena y dice, uff, uno con esa foto puede hacer hartas cosas, ¿sabes? Claro. Y así se empezó a dar las cosas. Em, Después, bueno, yo trabajando, fue que, bueno, me retiré de la universidad y todo. Y en un momento como bien decisivo de mi carrera, yo tenía 21 años y a mí me llega como el director de la agencia donde yo estaba trabajando y me dice como que me saca de la oficina y me dice como que me tenía una noticia y era que quería que yo fuera el coordinador de la fotografía del FIXI. El FIXI es el Festival de Cartagena. Ajá. Y es una vaina enorme, Claro. enorme, enorme. Y yo decía, no, marica, esto es muy grande para mí. O sea, yo tenía 21 años y mi equipo todo era mucho más grande. Claro, Yo pasa. era un peladito. Me acuerdo que yo llegué a Cartagena y yo llegué en chanclas y como que me dicen como, Dani, no, marica, tienes que ir en zapatos, Claro. huevón. O Y sea, yo, es no, el que está horrible. coordinando todo. Sí. Entonces El yo ejemplo. desde muy chiquito como que aprendí a administrar un poquito como los equipos y empecé a coordinar cosas, pero de fotografía, no de Ujú, video. ujú. Y yo manejándome ya en fotografía me sentía mucho más seguro, Claro, porque a mí siempre me ha parecido que la fotografía tiene un margen de error mucho más pequeño que el video. claro. Y yo en día aprendí a que no quiero ser videógrafo y no me interesa aprender de video mucho, ni aprender a editar, sino que la fotografía tiene un rango que es un disparo donde tú capturas a alguien y ya. En video Ujú, tú sabes que puedes editar y puedes alargar un plano y puedes hacer cosas y claro, entonces yo dije, no, yo quiero ser fotógrafo. Yo quiero ser fotógrafo porque todos mis amigos son videógrafos, son directores de foto y lo que sea. Yo decía como que el mercado de los fotógrafos pues es muy pequeño. sí. O no es que sea pequeño, sino que los que lo hacen bien, 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 son muy poquitos. Y tal vez en ese momento puede que sí hubiera sido pequeño, porque pues marica, ahorita estamos en un auge de cámaras, de cosas, de la autogestión, de que cualquiera con un celular puede empezar a tomar fotos. En ese momento tal vez era algo como, si bien había gente, como siempre ha estado su nicho, pero no es como ahora. Entonces de pronto sí era como más, Claro. Y no, y en ese momento entonces pasó algo muy chistoso y es que se abrió como Instagram y la gente empezó a hacerse fotos y claro, el fotógrafo y la modelo y las claro, colaboraciones y las vainas. Y como que yo entré ahí un poquito porque a mí me gustaba hacer retratos y pues cada fotógrafo tuvo como su experimentación diferente. ajá, Johnny cuando habló acá también habló de lo mismo. Entonces, sino que yo decía como que cuando yo hacía retratos, a mí me gustaba siempre y yo decía como a mí me gusta mucho acercarme a la gente, yo no quiero que eso se acabe, no quiero claro, que sea como una moda, sí, como la moda del retrato Instagramer y todo. Entonces cuando pasó el auge, yo decía como que hubo un limbo y yo decía como, pues igual yo no quiero que se acabe, como que yo ajá, quiero seguir retratando personas y quiero hacerlo a mi manera. Y ya pues uno creció y pues como que las herramientas eran distintas y pues hoy en día yo me considero más como un retratista, claro. más que cualquier cosa. Si bien haces otro tipo de trabajos, pero tu enfoque principal serían los retratos. Sí, Y justamente quiero que hablemos de eso que acabo de mencionar porque, pues, marica, ya que uno empieza a conocerte, yo he tenido la oportunidad y la posibilidad de trabajar contigo, de conocerte un poco más como persona. No todo, tú lo acabaste de mencionar, como que siempre has trabajado enfocado con algo que tenga que ver con las cámaras, pero por más de que eso sea lo que te guste y demás, no siempre quiere decir que sea algo chévere y que te motive a hacerlo. Quiero que hablemos un poquito de eso, de pronto cuáles han sido esos momentos más retadores en el proceso de sí o sí tener que trabajar con cámaras
y no intentar buscar otros trabajos? ¿Has buscado otros trabajos o simplemente siempre estás decidido a la cámara? Sí, pues yo creo que eso también viene una historia más atrás que no la hemos hablado y seguramente no la conoces. Y es que yo tuve muchos problemas como por las cirugías que yo tuve por las piernas. Ok, Eso no, eso creo que no lo sabes. La historia es que yo a lo largo de mi vida yo me he caído, pues no me he caído, sino me he caído en sentido de que me han tenido que operar mucho, porque tenía muchas complicaciones como muy ok. graves. Entonces a O mí sea, me, quedaron secuelas de esa primera caída que tuviste. sí, tuve Ok. malas recuperaciones por un poquito mi culpa. Ok. Entonces, por ejemplo, cada vez que a mí me han operado 3 veces de la pierna derecha y dos de la Horror. izquierda. Entonces yo he tenido 5 recuperaciones diferentes que han sido 2, 3 meses en muletas. Entonces calcula que yo he pasado casi año y medio en muletas a lo largo de mi Tu vida. vida, claro. Sí, Uf, qué gonorrea. he tenido terapias, he tenido como muchas recuperaciones que a mí me han atrasado mucho en el proceso. Eso era lo que quería ir. Ok. Cuando yo empecé a trabajar y hacía cosas con mis amigos y todo, como que llegaba la noticia o yo me empezaba a poner mal y era como, ¡pum!, otra vez me tenían que operar o otra vez me tenían que caer. Y, uff, marica, eso era para mí muy duro porque cada vez que yo intentaba levantarme y construir un proceso nuevo y aprender y darle, llegaba y me tenía que caer, me tenía que acostar y todo se acababa en ese momento. Pero Entonces, claro, cuando dices caer, ¿es literal o es no, como es algo como, sí, es como el término que yo le di, perfecto? como de caerse, de volver a empezar. Ok, perfecto. Entonces a mí me tocó volver a empezar 5 veces, porque generalmente cuando yo estaba como en el ritmo con mis amigos, como todos haciendo cosas, llegaba un punto donde yo me caía Ujú. y todos seguían adelante. Claro, tú te Y yo estancabas, me por decirlo de alguna estancaba manera. y parce, yo tuve problemas de depresión muy graves por eso. Claro, Yo quería mandarlo todo a la mierda, yo vivía muy triste, siempre tuve como, nunca pude hacer mucho deporte después porque siempre tuve muchos problemas con mis piernas y entonces yo decía como que yo no podía ser fotógrafo, porque el fotógrafo tiene que está de llevar cosas pie. en la maleta, tiene que estar de pie, tiene que moverse, tiene que agacharse, porque también es la magia del fotógrafo, ¿no? Como el Claro, encontrar la posición que la persona del común no ve. de Entonces, si tú acuerdo. te agachas un poquito, ya tienes una perspectiva diferente. Ajá. Y yo no, baila, yo no puedo hacer esto. Entonces yo pensé muchas veces como yo me tengo que volver editor o baila, porque yo no voy a poder, yo no poder vivir de esto. Entonces para mí fue duro y eso a mí, o sea, hoy, el otro día que me dijiste para venir, como que yo decía como, uff, marica, yo de verdad me he parado tantas veces y lo he tenido que sufrir tanto y he llorado tanto, como que esto era como sentir que también ya lo estaba haciendo después de otra levantada que había tenido, porque mi Claro. última cirugía fue el año pasado, Sí, creo que me acuerdo. Sí, en enero del año pasado a mí me operaron, entonces yo tuve un problema como donde yo no quería hacer nada, marica, yo no quería claro. volver a tomar fotos, yo quería mandarlo todo a la mierda, quería volver a la casa de mi mamá, me quería acostar, quería pasarme al internet y no volver a hacer nada por mí. Qué gonorrea. O sea, cuando a mí me operaron la quinta vez, que después yo vi una foto de cómo tengo la pierna la última vez, yo le decía a mi mamá y a mi familia como, si a mí me tenían que operar una sexta, yo prefiero morirme, marica. No, hagas eso. Marica, porque es que después de levantarse tantas veces uno ya no sabe cómo hacerlo. Porque y además que siempre tenía el referente de mis amigos, ¿sabes? Como que Ujú. todos ya eran re grandes y todos eran muy buenos y yo los admiro un montón. Y yo, marica, así es de la cama como, no, ¿Cuándo va a pasar? yo no voy a poder hacerlo. Ajá. Entonces siempre ha sido como un proceso como de auto levantarme, que a mí me ha costado mucho, 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 mucho. Y Entonces, hoy en día, ¿cómo te sientes con eso? hoy en día aún lo estoy superando mucho. Esta Ujú. semana, por ejemplo, subí Monserrate, marica. Yo no subo Monserrate hace muchísimo tiempo porque es que era imposible y fue un esfuerzo muy grande y yo lo agradecí mucho porque sentía que podía volver a hacer cosas con mi cuerpo que antes no podía. Pero, y justamente hablemos de eso porque en la investigación, un saludo para Juli que me ayudó justamente con esa parte. Ella me mencionaba eso, una de las preguntas que yo hago en la investigación es en qué momentos, o sea, cuál ha sido uno de los momentos más retadores de su vida y cómo lo ha superado, tal vez. Y ella me mencionaba que para ella pudo haber sido el hecho de haber subido Monserrate contigo, justamente por todo lo que acabas de mencionar. Claro, Entonces, cuéntame un poco de esa experiencia ya propia, alejándonos un poco de la fotografía y de todo eso, yendo un poco más a lo más personal. ¿Cómo lo viviste, perro? Que yo nunca subí a Monserrate, no es mm, pues por pereza o quién sabe por qué, yo no conozco Monserrate, pero ¿tú cómo lo viviste, perro, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos contado? claro, no. Por ejemplo, a final del año pasado,
A mí siempre me ha gustado el tenis, marica. Y ya a mí Ajá. siempre me ha encantado el tenis. Y yo decía, puta, yo quiero jugar tenis. Entonces me compré la raqueta. Nunca había cogido una raqueta. Y dije, ¿cómo voy a intentarlo? Y empecé a darle al muro practicando y me dolían las piernas. Y yo decía, no, no, por favor, no, no. Y yo sé que cuando ya tengo un momento donde me duele diferente, Claro. yo digo, Ya tú ya. conoces. A mí, por ejemplo, me dicen, vaya al médico si le duele. Yo le digo, yo no voy, porque si yo voy, yo sé que me van a decir que me tienen que operar y yo prefiero morirme. O sea, yo no quiero que Sí, me no vuelvan a creo. operar. Ok. Entonces, ese proceso, hay un proceso, hay una cosa bien linda con lo de la pierna y es que yo me odié mucho, mucho tiempo. O sea, Ujú. yo mi cuerpo lo odiaba, mis piernas yo las veía y las odiaba porque siempre era un factor de dolor. Claro, Siempre era dolor. de acuerdo. Y el año pasado a mí me pasó algo como que yo dije, no, no puede ser, marica, tengo que salir adelante, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces yo dije, tengo que hacer algo con esto, con mis piernas, para poderle yo dar un valor diferente. Entonces en ese momento llegó Juan Serrano a mi vida, que es un tatuador que admiro y quiero con todo mi corazón, Ujú, y tuvimos un proyecto para tatuarme toda la pierna. ujú. Y yo decía, esto igual me va a doler una Sí. gonorrea, como que muy duro. O sea, fueron 11 sesiones a día de hoy que tenemos de la pierna, Uf, pero pues yo hoy en día la miro y siento que digo, a la vez diferente. la veo con unos ojos diferentes, porque siento que hemos pasado tantas luchas juntos, tantas lágrimas, mal, mal, que yo ahorita lo veo y digo como me parece una chimba como se me ve, Qué ¿sabes? Como chimba. le intenté dar un significado diferente a mi cuerpo a través del tatuaje y ahorita yo lo veo y es como ya es la verga Brutal. y me intento como enorgullecer mucho de eso porque yo lo sufrí mucho, marica. Y cuando pasó lo de Monserrate, yo le decía a Julio mucho como que a mí me daba mucho miedo. Yo decía, no, marica, yo llego un poquito y ya a mí yo me voy a volver. O sea, hablemos justamente de esa experiencia. No sé cómo pasó, si Juli fue la que te propuso como subamos. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Tú dijiste como, marica, y tal vez mucha gente va a estar viendo esto y va a decir como, no, subir Monserrate es fácil, marica, hay gente que lo sube trotando, X, sí, pero es que Sí, entiendan todo el contexto. Y por eso te hago la pregunta. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué decías tú? ¿Decías como, será que sí lo va a lograr? O más claro. bien, ¿será que no, marica? Yo llego hasta el letrero de bienvenido a cómo empiezas Sí, a sí, subir. yo ya casi acabó. Literal, ¿qué pasaba por tu cabeza? No, parce, cuando Juli me dice, o sea, fue muy de la nada, ¿sabes? Como que lo habíamos hablado, pero nunca se había como presentado el momento. Ujú. Entonces, cuando me dice como de una, tú puedes hacerlo, o sea, así te tengan que cargar de la mano y te tengan que llevar las Y cosas, nos tú, demoremos lo que nos demoremos. sí. Y pues Juli es una deportista muy puta y yo al Ah. lado, que no, a puras penas puedo caminar. Entonces yo no. Entonces, no, ella, no, mi récord es de 30 minutos. Entonces yo no, si yo puedo subirlo, si yo puedo subirlo, ya bien. Claro, es una ganancia. Entonces, no, fue un proceso como bien lindo para mí, Ujú. porque en el proceso sí lo sufrí mucho, pero yo me sentía como muy feliz de hacerlo, ¿sabes? Como que era un sueño que yo quería tener bien. Afortunadamente fue con Juli, que es una persona que ahorita está conmigo y me ha cuidado y ya la quiero mucho. Entonces fue duro, pero y quiero volverlo a hacer y quiero mejorarlo. Quiero que también el proceso físico que he tenido sea como algo, yo no sé si de pronto inspirador hasta para la gente, ¿sabes? Como que, Seguramente. parce, es que después de 5 cirugías a ti la vida te cambia mucho. Yo de verdad, yo decía, no, yo no voy a poder hacer nada. Marica, y también siento que es algo que tú cuentas ahorita ya bien, pero como que no es que se lo estés contando a todo el mundo. Porque si bien yo que te conozco y he tenido la oportunidad de compartir, no voy a decir que somos mejores amigos, pero sí hay una buena relación. Marica, yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando acá cubriendo la feria de hoy y demás, feria de Eva, perdón, tú decías como, estamos hablando con Flawan, un shout out para Flawan y toda la gente, y decían como, voy a correr una maratón, porque Flawan ahorita está Sí, corriendo. sí, sí, Entonces tú sí. empezabas a decir como, no, invítenme, yo quiero ir a correr, marica, pero ahorita yo lo pienso y digo, ¿qué le pasaba por la cabeza a Dani teniendo No, eso? no, eso era una vaca loca mal. Porque yo sí quería, yo quería empezar a correr y Claro, yo quiero correr. Yo sí digo como, marica, ya superé esto, yo puedo hacer lo que sea, marica. ajá, Y yo decía, bueno, entonces yo donde yo vivía antes, yo salía y caminaba 2K o trotaba 2K y yo no, bien. Y a claro, poquito iba avanzando, iba avanzando. Y como que ahora todo el mundo es runner. Entonces yo sí. dije, pues yo quiero hacerlo es como por mí y viendo como qué capacidades puedo tener. Entonces a mí cualquier plan que tiene que ver con deporte, si yo no tengas nada y no sepa hacer nada, yo digo, Lo intentas por lo menos, yo voy. Si tú haces senderismo, yo, parce, yo le llego. claro, Si tú juegas tenis, así juegue mal, de una. ajá. Lo único que no puedo hacer es, no puedo montar bici porque no tengo bici. Pero si te iba a preguntar, ¿no has intentado probar de pronto con la bici, que es un deporte?
obviamente también se exigen demasiado las piernas, pero no has intentado nunca. Me dan miedo los carros, weón. Me dan miedo los carros. Ok. Pero intentaría muchos deportes, ¿sabes? Como lo que no puedo hacer es gimnasia, como antes hacía, pero Y básquet también supondría que puede ser más complejo. sí, sí. Y no me gustan los deportes de mucho contacto con la gente. O sea, Claro, fútbol, baila. claro. A mí me encanta el fútbol, pero yo no puedo jugar fútbol o me muero. Sí, obvio. Sí, marica, y hay gente que son muy brusca. Sí, no, no. O sea, tampoco. Ajá. Listo, pero digamos ahí ya justamente hablamos de eso. Ya volvamos al tema de la fotografía. En cuestión, eh, que creo que te corté en esa pregunta, ¿cuáles han sido esos principales retos de pronto en fotografía? ¿Qué trabajos has tenido que tal vez no te han gustado? ¿Trabajos retadores? Porque lo mencionaste, como que tú ibas de pronto con los amigos con lo que empezaste, por las cirugías de pronto te tocaba parar, ellos escalaban, ¿a ti qué te tocó hacer para literal llegar a donde estás hoy? Porque, pues marica, yo también me siento muy orgulloso de tu trabajo. Te lo he dicho muchas veces, como que yo siento que tú eres el flecho perfecto para poder traer gente pro a este proyecto porque conoces muchas personas y a esas personas las has conocido, supongo yo, que por tu trabajo. Entonces, cuéntanos un poco de cómo ha sido el proceso para llegar a lo que eres hoy en día. Pues mira, es que la historia de las piernas siempre es porque eso va a raíz de eso. Porque, y esto sí me duele como mucho contarlo, y es que como yo siempre he tenido amigos tan buenos, entonces siempre he tenido referentes muy grandes. Claro. Entonces mi proceso del camino siempre ha sido diferente, Ujú. porque yo no podía y no podía. Entonces cuando yo ya empecé a ver la gente tan lejos, yo decía como yo tengo que hacer mi camino propio, De ya no acuerdo. puedo estar a la par de ellos porque no lo voy a hacer, porque yo ya me perdí de muchas cosas, entonces quiero aprender las cosas a hacer a mi manera. Y ha sido un proceso muy duro, weón, porque la forma en que yo me relaciono con la gente para trabajar es muy diferente. O sea, Sí. generalmente ya la gente hace, no sé, un approach, una propuesta, intercambio cosas. Y yo decía como, pues, ya que mi camino fue tan jodido y tan distinto, como que voy a hacer las cosas a mi manera y como a mí Claro. me sirven y como a mí me gusten. Ajá. Entonces mi relacionamiento con la gente siempre fue como muy, muy personal. A mí me gusta mucho como acercarme mucho a las personas y conocerlas y hacer un proceso como una especie de scouting como Ujú. diferente. Entonces, y como que no con mis amigos hemos rayado mucho, pero si ellos me ven como que yo, es como un poquito como que la gente ve que yo hago las cosas mal, porque como yo no hago parte Te del, saltas procesos, digamos. yo hago los procesos diferentes. Ah, ok. No me los salto, pero los hago muy No, pero me diferentes. refiero a que tus amigos pueden pensar que tú te saltas procesos, por lo que acabas de decir, Sí, porque los haces diferentes, no los haces tal vez como lo hicieron ellos y demás. claro. Entonces, mis referentes como de mis amigos que hacen cosas, ya hacen rodajes muy grandes, hacen Claro. producciones de editoriales muy grandes y cosas. Y yo decía como, pues si ya mi proceso fue distinto, voy a intentar que lo que a mí me gusta se vea así. Ujú, Y yo siento que de alguna manera mi fotografía se siente muy, muy cercana, ¿sabes? ujú. Como yo a mí no me gusta hacer superproducciones, ni me gusta hacer editoriales gigantes. Eventualmente salen bien, pero como que no es lo que yo busco. Claro. Como que este aspiracional de todo el mundo de ser gigante y hacer cosas gigantes y de tener empresas gigantes, como que yo digo, no, o sea, muy chévere para todos los que lo hacen, pero yo quiero que mi camino sea como a mí me gusta. Claro. Y así, y parce, yo tengo como una filosofía muy grande de la vida que he aplicado siempre y es como a mí me gusta hacer las cosas sin tener que pasar por encima de nadie. Y yo siento que en este medio, lastimosamente, hay que ser una mierda para hacer las cosas, o ser un envidioso, o realmente pasar encima de la gente para tú ganarte las cosas. Y yo decía como, no, weón, yo no puedo ser así. O sea, si yo estoy con X persona y estoy con X, y para mí todos somos iguales. Y no me gusta como el sentimiento de yo soy un director, soy un productor. Entonces sí, amigo, como que yo valoro mucho mis procesos y este año me he dado cuenta de que me gusta hacer las cosas a mi manera y no quiero que la gente esté opinando cosas negativas sobre la forma en que yo trabajo. Ajá. Porque si tú vas a llegar a proponerme algo, a decirme algo, si tú no me dices como algo que más bien me aporte, Pues simplemente no lo haces y ya, pues sí. sigue tu camino y ya. Y, y este año y el año pasado he dejado bastantes personas en mi camino que yo considero personas mías, Ujú. pero pues se han ido, porque como ven mi trabajo diferente y yo tengo una forma de hacer diferente las cosas, como que a la gente no le gusta. Y yo digo, bueno, pues Marica, no está dale, mal, o sea, cada quien, exacto. Tú te cada, estás enfocando en lo tuyo y justamente quiero que hablemos de eso que mencionaste porque este año y el año anterior han venido pasando cosas en tu vida que lo vemos desde afuera ha sido como tal muy satisfactorio para ti y muy lindo en muchos aspectos. Entonces, hablemos un poquito de qué te llevó a tener un espacio, por qué decidiste empezar a crear tu estudio, qué pasó. pues
Yo desde siempre había querido tener un espacio, Ujú. como que, y quería tener un espacio a mi manera, Sí, claro. como que hablara de mí y no fuera como una cosa distinta a mí, ¿sabes? Como que Que sea eh, muy coherente contigo. sí, que tenga como mi esencia, ¿sabes? Ujú, Y a mí me gustan pues los retratos, entonces yo decía como yo quiero llegar a un lugar que, que sea pequeño, que yo pueda tener a mi manera, que respire como las cosas que yo respiro. ujú. Y este año llegó de la nada. O sea, yo no lo estaba buscando, sino básicamente fue como, ¡pum! Esto llegó. Y bueno, yo creo que lo vas a preguntar más tarde, pero yo decía como, o sea, no tengo como de otra más allá de coger esta oportunidad, porque yo estaba como, bueno, mal económicamente, pero no sabía cómo iba a poder responder por eso. Claro. Y yo dije, no, marica, let's go, lo voy a coger. Lo renté y afortunadamente llegué con unas personas espectaculares. A Mm, mí siempre me ha gustado mucho el arte claro. y llegué a un lugar demasiado artístico. O sea, que tiene que respirar arte por ¿Cómo se cada llama? ¿Cómo se llama? proyecto binario, personas que quiero, Andrés y Alejandra, que admiro un montón, que me han ayudado mucho y ellos lo saben. Y estoy muy feliz con el proceso que estoy llevando ahorita. Muy, muy distinto a cómo lo están llevando otras personas, ¿sabes? Ajá. Pero yo vivo demasiado feliz con lo que estoy construyendo. Amigo, bueno, como sabes, yo creo que ya tocamos gran parte de tu historia, de lo que, cómo empezaste, de cómo llegaste acá, pero también este podcast es un poco de creatividad y lo que yo quiero es que la gente que lo está escuchando, lo está viendo, te lleve un poquito de consejos, recomendaciones y demás. Pero para eso también me gustaría preguntarte cómo afrontas tú el proceso creativo, cómo crea Daniel, cómo lo que tú hiciste, me agacho para tener una mejor perspectiva de la foto, cómo es tu proceso creativo al momento de ya ejecutar una foto o un trabajo. Pues yo creo que los fotógrafos aprendemos mucho como pues, de los errores que hemos tenido como en los procesos Claro. y pues de los referentes que tenemos. Y a mí me gusta mucho como ver revistas, me gusta libros y yo siento que la fotografía que yo intento hacer es muy honesta Ok. y no me gusta inventarme cosas que no son. O sea, Ujú. que no me gusta poner a una persona en algo que no es porque me gusta es reflejar a las personas como son, Lo que realmente es. desde desde los ángulos que le gusta y de la forma en que se quiere ver. Y a mí algo que me gusta un montón y es que me gusta a retratar personas que no son modelos, ni son actrices, ni Qué nada. chimba. Y me gusta mucho porque es enfrentarse a un escenario completamente distinto, ¿sabes? Cuando ya te enfrentas a alguien que ya es muy experimentado, Es pues sale fácil, solo. O sea, exacto, en tú automático. ni siquiera tienes que ver, ¿sabes? Como que puedes disparar y ya, ni siquiera tienes que Ajá, ser un buen fotógrafo. Pero me gustaba retarme a intentar a sacar las cosas como lindas de las personas. okey, Y eso siento que se perdió mucho como con el tiempo. Y últimamente la gente me gusta mucho como me dice como, Dani, a mí nunca nadie me ha tomado fotos, qué pero quiero que las primeras fotos que alguien me tome sean tuyas. qué chimba, Y eso a mí pues ya, si a alguien me dice eso, yo ya estoy ya del otro lado. qué chimba. Y eso no pasa mucho, porque la gente es como, no, como que, y yo aprendo mucho con las personas que estoy alrededor, porque a mí digamos, las modelos o las chicas que han pasado por mí me dicen como, a mí no me ha gustado porque este fotógrafo hace esto, o me Sí, de mira de tal acuerdo. manera, o se acerca de tal manera, pero tú lo haces de una manera muy honesta. Y yo me acerco mucho, yo cuando tomo fotos me acerco mucho, Ajá, pero la gente es muy segura conmigo. claro. Y últimamente me dicen, a mí no me gusta mucho hacer desnudos, por ejemplo, Ujú, pero ya en una primera sesión la gente me dice como, Dani, yo quiero hacer un desnudo contigo. claro. Quiero que Por se sienten seguros. quiero que me veas tú, porque yo sé que contigo va a estar bien y me voy a sentir como una persona espectacular. Qué chimba. Y eso para mí ya, Y ahora lo otro, Dani, es justamente siento que en este mundo de la fotografía, eh, puede caer mucho en el tema de uno empezar a repetirse mucho, ¿cierto? Como que tu trabajo ya se vea igual. ajá. ¿Tú cómo haces cuando sientes que te estás repitiendo? ¿Qué buscas? ¿Qué te das cuenta? ¿Qué cambias? Pues a mí hay una cosa que me gusta mucho y es el arte como de la repetición, Okey, pero de la repetición a su manera, ¿sabes? Como que no es que yo repita las cosas, sino que cada sesión que yo intento hacer tiene una esencia que se repite en las anteriores, pero claro, porque yo intento como plasmar mi línea ya en las fotos. No quiero como que se vean mis fotos y se vea otra y se vean como de fotógrafos diferentes. Que se claro. vea un retrato igual así de frente, pero que te digas, esto Esa lo hizo foto es de Dani, Dani, marica. claro. Pero con cosas, con detallitos, ¿sabes? A mí me gusta mucho como la luz y el color, pero a mi manera. Ujú, Muy, a mí me lo dicen mucho, es que mis fotos se sienten muy suaves. okey, Y para mí la suavidad es clave en todo. perfecto. Entonces a mí no me gusta rellenar las cosas de color, ni saturarlas, ni cosas, sino la suavidad en todo. Menos es más, dicen por ahí.
más o menos. ¿Qué referentes han marcado tu mirada en esos momentos? O sea, como en qué te inspiras, dónde buscas referencias al momento de crear. Pues yo tengo varios fotógrafos referentes que me inspiran un montón. Por ejemplo, mi fotógrafa de la vida es una mujer que se llama Marta Girones, que es una fotógrafa española. Ujú. Y esa mujer también tiene un trabajo personal íntimo con la gente que yo digo, no, o sea, no, no, no. O sea, espectacular. Se acerca de una manera muy honesta a las personas. Y últimamente, hace años, como que me empezó a llevar el mundo como los fotógrafos rusos son una cosa muy espectacular. O sea, Ok. son unas personas que, o no sé si ya es mi algoritmo son así, pero no sé, yo sigo a más de 300 fotógrafos rusos, Ajá. rusos. Y todos tienen una estética y una mirada muy sencilla, sin Ok. rellenar las cosas, una forma de tratar como el blanco y negro como tan particular. Y digo, no, esto es como lo que yo quiero hacer. Como que yo intento no tener referentes o sea, muchos amigos míos son muy buenos, ¿sabes? Pero para mí no son mis referentes Claro. porque mi forma de trabajar es distinta. De acuerdo. O sea, ya a mí no me gusta, por ejemplo, la publicidad, Sí, de acuerdo. porque no me gusta inventarme cosas que son falsas. Y Ajá. como transmitirle cosas a la gente que es mentira, es como, no me gusta, yo no quiero hacer eso. Y hay una parte muy importante de los procesos creativos que son los bloqueos, que es la frustración. ¿Cómo tú trabajas con eso a nivel laboral? ¿Cómo afrontas un bloqueo creativo? ¿Cómo sales de ahí? Pues inicialmente el bloqueo que más grande que tenía era el físico, porque yo no podía caminar. Ajá. Entonces era como, yo no podía hacer nada porque baila. Ok, sí. Después, los bloqueos que yo tenía era que yo no tenía un espacio para hacer las cosas, porque si bien siempre he tenido como ideas y referentes y quería hacer probar cosas, como que tener un lugar donde yo poderme citar con una persona para hacer algo, como que era muy difícil. Sí, total. Entonces eso a mí me bloqueaba mucho y yo decía como que mamera tener que gestionar un espacio, una persona o lo que sea, y ya. Y eso me frenó mucho. Ajá. Y bueno, es que yo tuve varios trabajos también antes de llegar a ser como independiente Ujú. completamente de lo que hago. Y yo tenía bloqueos porque trabajaba en lugares donde yo odiaba y como que eso no me motivaba nada y yo decía como no, horrible. Y cuando intentaba gestionar algo como que tenía que trabajar y como que eso hizo que yo dejara mi parte creativa, mi parte interna mucho. Ok, Pero pues ya ahorita tengo el espacio y todo es mucho más fácil y la gente ya confía en mí más porque ya en mi trabajo y dice, no, pues totalmente. Dani, bueno, no, tú te adelantaste justamente ahorita, pero pues una pregunta que yo hago siempre en el podcast es preguntar en qué momentos de tu vida tú has dicho no hay de otra. Me gustaría que de pronto nos dieras un ejemplo de alguna situación en particular, qué pasó por tu cabeza, por qué dijiste no hay de otra y cómo saliste de ahí. pues hay otra historia que yo no había contado, que esa fue como también la que fragmentó todo, y es que yo trabajé mucho tiempo haciendo política. Ujú. Yo trabajé mucho con figuras importantes de la política y yo lo odiaba, marica, eso era lo peor que yo hacía, pero pues digamos que era mi sustento económico. Totalmente. Afortunadamente tenía una cámara y siempre pues fue gracias a eso que llegué a esas cosas, pero era unas cosas que yo odiaba mucho. Y cuando yo me di cuenta que como que yo viví bien, tenía dinero y hacía cosas y yo vivía tranquilo, yo decía como esto igual a mí no me llena, yo no quiero hacer esto, o sea, viví una vida muy miserable, muy miserable. Y hubo un momento donde yo dije, no más, o sea, marica, Me voy no, a ir de acá. yo tengo que huir y tengo que mandar esto como a la mierda y muchas cosas que me hicieron mucho daño en ese momento. Y, y yo dije como, no. Entonces, bueno, hubo cambio de periodo y bueno, cosas. Y dije, ya, este es el momento. Ya Para aquí, irme, claro. aquí yo me voy, me pierdo y inicio mi camino, por más difícil que sea. Y pues afortunadamente lo hice. Ahí es como no hay de otra, yo renuncio. Porque necesito hacer lo que mi vida quiere que yo haga. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Cómo lo viste? Pues fue duro. Pero no había de Fue otra. duro, no había de otra, pero fue la mejor opción que he tomado. O sea, yo pasé varios meses muy mal porque como estaba tan perdido, Ujú. estaba superando mi cosa física porque también estaba recuperándome en ese momento otra vez. Entonces, de a poquito fue que empecé a coger camino. Y bueno, otro problema de mis piernas es que cada vez que yo me caía, yo perdía relación con todo el mundo. Yo me Claro. desaparecía. Yo Sí, claro, era decía, un proceso interno sí, complejo. yo perdí a mis amigos, a los clientes que tenía, a la gente que ya había construido un camello y paila, y me tocaba volver a empezar otra vez. Y cuando Ujú. ya dije, ya inicio desde 000, pues
volver a tener esos bloqueos, como de volver a contactar a la gente y todo, pues ha sido muy duro. Y ya ha pasado más de un año y hoy en día, pues afortunadamente estoy muy bien. Claro. Se nota, amigos. Síganlo por ahí. Dani, pues nada, ya estamos llegando como a la parte final del podcast. Vamos a llegar a una sección que es como conociéndote un poco más, donde te voy a hacer unas preguntas y lo ideal es que pues nos respondas lo primero que se te venga a la cabeza y también son unas recomendaciones para que la gente te conozca un poco más. Let's go. Entonces, ¿cómo te llevas con el silencio? Súper bien. Uf, ¿Sí? a mí me encanta el silencio. ¿Por qué? ¿Qué le ves de chévere al No, pues silencio? es que yo he pasado mucho tiempo solo en silencio y a Claro. mí me encanta estar solo. A mí el silencio, yo soy como una burbujita, yo me desaparezco mucho porque el silencio a mí me lo ha dado todo. Ok. Me ha enseñado a conocerme y bueno, Una rutina que juras que tal vez no es nada creativa, pero a ti te ayuda a crear. jugar todos los días. Sí, No, eso es muy importante, yo juego realmente. todos los días. ¿Qué juego recomiendas? Uf, Ahorita, ¿en qué estás depende. jugando? Ahorita estoy jugando el director Scott de Death Stranding. Es Ok. espectacular. Una canción que te hace sentir acompañado. Em, Life Forever de Oasis. Y si ahí está la chaqueta. ¿Qué parte de tu personalidad sigue siendo igual desde la infancia? Como que no ha cambiado nada. Yo sigo siendo muy introvertido y puedo parecer como muy serio a los ojos de la gente, Ujú. pero no. Una referencia no tan obvia que te haya marcado profundamente y que tal vez la gente no espera que tú tengas esa referencia. Una referencia, no sé, difícil. Como que de pronto la gente no espere que tú veas eso, escuches eso o hagas eso. Yo tengo un tatuaje muy grande de un videojuego que para mí fue muy importante. ¿Qué, qué videojuego eso puede saber? Claro, yo tengo un tatuaje a escala del tatuaje que tiene Ellie en The Last of Us 2. Ok. Acá, tengo Y... la Todo el hombre. polilla. Bueno, ahora unas recomendaciones. Un libro que te haya hecho mirar diferente la fotografía o la vida. Mm, Libro, película, podcast, álbum de música. es que va a sonar muy chistoso, pero hay un libro que yo hice de fotografía que cuando yo lo vi, yo dije, uff, marica, esto es lo que yo quiero hacer. Qué chimba. ¿Pero lo hiciste tú? O sea, yo hice todas las fotos del libro. Ok. Y el libro es tuyo. El libro es un proyecto que hicimos con Planeta, es un libro de gastronomía, Ok. muy chévere. Una canción o álbum que te acompañe cuando estás en modo creativo. Em, el You Con The Heart de The Cooks. Una cuenta o perfil que creas que todo creativo debería conocer. Vinny Wood de Clavero, de Café. Un consejo que te habría gustado recibir al empezar. Que, que no parara como de intentarlo. Y no, lo que yo siempre quería escuchar, que nadie nunca lo dice, es de verdad no pasar por encima de nadie, weón. Qué chimba. Ese me Está parece el bien. consejo que debería todo el mundo tener. Una herramienta o práctica que te haya cambiado la forma de trabajar. Mm, no sé, estar como, no sé, yo tengo muchas mañas en Lightroom para editar, ¿sabes? Como Claro. que ya son muy mías y las aprendí durante el camino. Dani, pues digamos, eso fue la sección, pero yo termino con tres preguntas siempre. La primera es, ¿qué le dirías al Dani de hace unos 5 años que estaba pasando por no sé qué número de operación, pero que estaba en su casa y que no sabía que iba a tener su espacio y que ahorita lo está logrando? Em, que creyera más en sí mismo, Sí. porque creer era lo que siempre había perdido. La esperanza la perdió todo el tiempo. Y en estos momentos, ¿cómo está la esperanza de Dani? Está mucho mejor. Este año mucho mejor, Qué chimba. porque han pasado cosas espectaculares y me rodea de personas espectaculares que me han ayudado mucho. Hablemos justamente de eso. ¿Qué está pasando en esos momentos en tu vida? ¿Qué está haciendo Dani? ¿Dónde te pueden encontrar si la gente quiere ir a conocer tu trabajo? No, pues me pueden encontrar en redes como Dani JPG, em, pues prontamente en otras redes sociales, porque estoy como en la cosa de empezar a hacer otros contenidos Ujú. y me van a encontrar haciendo retratos siempre. ¿Y ahorita en qué estás? ¿Qué se viene para Dani? Ahorita tengo planes de hacer más fotos, ¿sabes? Con otras personas. Quiero acercarme Ok, a otros, como a otros públicos. ok. Y eso me parece importante, como expandirme, pero sí, como de una manera muy honesta. Dani, nada, ¿cómo te sentiste?
¿Cómo viste el espacio? ¿Qué tal te pareció este episodio? Yo, pues la verdad, muy feliz, la verdad. O sea, yo la verdad me siento muy honrado con que me hayas invitado y con que hayas visto como algo especial en mí. Ujú. Siento que el fotógrafo siempre está un poquito como a la espalda de las cosas, De acuerdo. pero me siento muy honrado de estar acá y muy orgulloso del proyecto que estás teniendo. Gracias. Pero yo tengo que decir Sí. algo importante y es que Dani es un seguidor fiel del podcast. Marica, escucha todos los episodios, no sé si todos, pero estoy casi seguro que sube un episodio y es uno de los que comenta, que le da like, y en verdad eso me hace muy feliz también, porque me hace muy orgulloso también y muy feliz sentir que la gente cercana le crea esta vuelta. Entonces, en verdad, Porque hay que ser fans de los amigos. Hay totalmente, que soy ser muy completamente de fans de sus acuerdo. amigos. No hay nada mejor que apoyar y estar pendiente del trabajo de sus amigos. Qué chimba, Dani. Yo también soy muy fan de tu trabajo y lo sabes. Y yo te quiero, yo. Yo también, pero. Momento amoroso. Dani, ¿a quién te gustaría haber sentado acá? ¿A quién te gustaría que yo le hiciera tal vez el acercamiento y ver si se puede lograr? A Juan Serrano. Juan Serrano. Sí. Juan Serrano, estás cordialmente invitado. Esto va a salir en una historia y ahí te comprometo una Parce, vez. Juan tiene un proyecto espectacular que podría hablar acá cosas muy chéveres. Ok, lo estoy anotando acá para que no se me olvide, pero esto sale por ahí. Bueno, Dani, eso fue todo. En verdad, muchas gracias por llegar hasta acá. A todos los que están viendo el podcast, recuerden que el episodio completo lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcast, en todas partes. Si ponen No hay de otra, lo encuentran. Y los shorts, los reels, lo pueden encontrar en TikTok, en Instagram, como @es no hay de otra. Muchas gracias por llegar hasta acá y nuevamente gracias a todos los que hacen que esto sea posible. A Johnny de Blackout por prestarnos el equipo, el espacio. A Dipo que siempre está presente, pero en esta ocasión a mi hermano Luciano. Y a la gente de Utópico que le ha creído al proyecto y también hacen que ese regalito para ti, perro, para que puedas ir a la tienda y reclamar una prenda. Gracias. Recuerden que en alguna parte del episodio va a salir un descuento para que también si quieren comprar algo, vayan por allá. Y nada, amigos, eso fue todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Chao, chao. Gracias, Que estén Yoma. bien. Te Gracias. quiero. Epa, salió. ¡Ey!